La paideia arcaica, sujeto de la educación. Hay que decir que el sujeto de la educación formal siempre fue el niño masculino, excluyendo al género femenino, relegándolo, según cada polis, al ámbito económico, familiar y a una educación de tipo informal basada principalmente en las tareas del hogar, cuidado del grupo familiar o como correa de transmisión cultural de una tradición, valga la redundancia, masculina. Tal y como pudimos ver en el capítulo anterior, tanto en Homero como en Hesíodo, el papel de la mujer es puramente accesorio, pero de gran importancia, ya fuera en ámbitos aristocráticos, como en las capas más populares de la sociedad del periodo heládico, mostrándonos en los diferentes relatos a las mujeres como seres con una única función, la reproductiva. Sobre todo, era necesario que fueran buenas esposas, buenas administradoras del oikos, es decir, del hogar, sirvientes fieles y en algunos casos incluso educadoras de las propias hijas, ya que los hijos eran cuidados según las fuentes por sus padres, exceptuando evidentemente el caso de Esparta, en el que era el Estado quien lo hacía. Esto lo veremos más en detalle en un capítulo posterior. En este sentido, este menosprecio hacia lo femenino estaría muy presente tanto en Hesíodo como en Homero. El caso homérico de Helena, de la guerra de Troya, la mujer que sería la causante de la guerra entre aqueos y troyanos y la que causó grandes penas y fatigas en lenguaje homérico, es paradigmático de la tradición y cultura de la Grecia antigua, en la que el papel de la mujer es el de la culpable de todos los grandes males para los hombres. Pero será sobre todo Hesíodo quien planteará de manera más clara cuál debe ser el papel de la mujer en la sociedad griega, cómo se la ha de educar y el porqué de esta educación, cuya raíz se centra en el hecho de haber sido esta, la mujer, la causante de todos los males de los hombres. En este punto hay que señalar que esta pedagogía hesiodiana, si es que podemos denominarla así, tendría un peso muy importante a lo largo de la historia griega y un peso muy importante en la futura historia de la educación occidental. De ahí la importancia de este tema en este capítulo. Tal y como expone Claude Mosse, la Ilíada relata más que nada combates y muy raras veces se menciona la vida normal, la del tiempo de paz, es decir, refleja la vida de una aristocracia guerrera masculina en sus luchas y conflictos bélicos. Y donde, aparte de los relatos de Homero, también los de Hesíodo serían determinantes para justificar la invisibilidad de la mujer a la que debería ser objeto por parte de los hombres. Pero a diferencia de Homero, Hesíodo muestra más claramente el papel de la mujer y el rol que debería tener en el mundo griego arcaico, relegándola a un papel totalmente secundario, eso sí, gran gestora del oikos, como hemos comentado antes, y de la oikonomía, el arte de administrar bien un oikos. Huelga decir que la cerámica nos aporta mucha más información en este sentido y parece ser que las mujeres salían de casa para desarrollar tareas como por ejemplo ir a buscar agua a la fuente, sobre todo a partir de las políticas de Pisístrato, etc. En este caso, y hablando de la mujer en la sociedad arcaica, Claude Mosse divide al género femenino en reinas o princesas, las esposas de los héroes que se enfrentan en esta guerra salvaje que dura ya 10 años, guerra de Troya, las grandes protagonistas del ambiente del hogar, y otro grupo, las sirvientes. Y si queremos otro más, que este le ponemos nosotros, que son las cautivas, que para este estudio pues no las tendremos en cuenta, no porque no sean importantes, sino que no eran sujetos directos de la educación griega arcaica. Y al no tener casi información de ellas, evidentemente lo dejaremos para otra ocasión. En cuanto a la educación femenina, que se desprende de la Ilíada, podemos sacar muy poca información, pues la categoría de mujeres que figuran son básicamente las de la primera categoría, las esposas de los reyes y héroes aqueos y Briseida. Helena, Andrómaca, la esposa de Héctor de Troya, Hécuba, esposa de Príamo, o Briseida, hija de Brisas y raptada por Aquiles. Estas, exceptuando a Briseida, participaron muy a menudo del poder de estos héroes en sus oikos. Como se dice, se nos muestra a las esposas de los héroes en los poemas como la señora de la casa, o
Los poemas nos presentan en varias ocasiones a las mujeres dedicadas al cumplimiento de las tareas domésticas. Este hecho nos muestra cómo el ejemplo a seguir para las mujeres, en este caso, ya sean de clase alta o no, es el de las buenas criadas de casa y buenas administradoras. Recordemos que en la Ilíada se parte de una situación donde la mujer es, sobre todo, hasta llegar a la tragedia homónima de Eurípides, el arquetipo de la mujer perversa y la funesta casada. Pero esta educación femenina arcaica de Homero la podemos ver más claramente en el poema de la Odisea, donde queda de manifiesto el papel de la mujer en la figura de Penélope. En este sentido, es claro el papel que la mujer debe tener si nos fijamos en las representaciones en diferentes cerámicas en este sentido. Tal y como señala Elizabeth Huntingford, cuando nos dice, si bien para los hombres griegos el modelo de comportamiento queda fijado en las gestas y la gran valentía de héroes legendarios, como Aquiles, Heracles o Teseo, en el caso de las mujeres, los referentes son la fiel y paciente Penélope para las esposas y la luchadora y protectora Tetis para las madres. Por otra parte, a partir de una imagen del todo distorsionada de la mujer instaurada por el propio Hesíodo, sobre todo en su obra Los trabajos y los días, este mismo poeta define el rol de la mujer a partir del mito de Prometeo y el castigo a los hombres, Pandora, que podemos encontrar en la mencionada obra. Claro, a partir de los presupuestos y premisas de este autor, de que Pandora fue la primera mujer, la cual conllevaría todos los males de la humanidad masculina, termina mostrando a las mujeres como débiles, asustadizas, vengativas, habladoras e irracionales. El autodominio sobre las pasiones caracteriza a los hombres, mientras las mujeres son incapaces de controlarse ellas mismas. Y es a partir de este relato que Hesíodo determina cuál debería ser el rol femenino en la sociedad griega, sentando las bases para la futura educación informal femenina en la posterior Grecia clásica y en la posterior educación occidental.